La Revolución Nacional fue un proceso de modernización que cambió el rumbo del país, en lo político, económico y social. Es uno de los hitos históricos más grandes de la historia de Bolivia. Marca el fin de un país neocolonialista. La independencia de Bolivia marcó el fin de la burocracia colonial, pero dio inicio a una burocracia criolla, de manera que el nuevo Estado solo cambió de amo, manteniéndose con una economía estancada y una estructura agraria colonial sustentada en la explotación del campesino. Los resultados de la Guerra del Chaco habían provocado la caída de los ideales que hasta el momento dominaban y el nacimiento de nuevos ideales que se habían ido gestando durante el desarrollo de la guerra. Los militares, que fueron seriamente cuestionados, comenzaron a levantar las banderas del socialismo, terminando en el golpe de Estado que pone a David Toro en el gobierno. Por otro lado, según el censo de 1950, el 70% de la población se dedicaba a la agricultura, pero las tierras se encontraban en manos de los terratenientes. El campesino dependía de los hacendados. Asimismo, la minería, que era la base de la economía de Bolivia, estaba en manos de los varones del estaño, por lo que el Estado apenas recibía una mínima ganancia. Mamerto Urriolagoitia había fijado las elecciones generales para el 6 de mayo de 1951. Dos eran los partidos opositores al gobierno, el PIR y el MNR. Pero el PIR se había desprestigiado, así que solo quedó el MNR. Por lo tanto, en las elecciones solo estuvieron el oficialista PUR y el MNR, quien obtuvo la victoria con el 47%. Movimiento Nacionalista y Rarepa, como grupos minoritarios, repudiados por el país, de ambiciosos y de violentos. Emplean como armas de lucha política la demagogia sectaria, el terrorismo armado. Ante este resultado, Urriolagoitia optó por un autogolpe, hecho que se conoce como el mamertazo, dejando la presidencia en manos de una junta militar encabezada por Hugo Vallivian Rojas. Como la junta militar no tenía el apoyo necesario, Víctor Paz aprovechó la situación, organizando un golpe de Estado que comenzaría el 9 de abril de 1952 y que después de 3 días de intensa lucha logró tener el control total. 11 días después se conformó la COP, que fue la primera organización laboral con representatividad y reconocimiento nacional. ¿Cuáles fueron los alcances sociopolíticos y económicos de la revolución? Principalmente 4 fueron los pilares de la revolución. Primeramente, la instauración del voto universal, que antes de la revolución solo podían votar los que tenían cierto grado de riqueza. No podían votar las mujeres ni los indígenas. Con la instauración del voto universal se abre la puerta para que todos puedan votar. La nacionalización de las minas. Lógicamente, fue un duro golpe a los varones del estaño, que les revertía sus bienes especialmente a 3 grandes empresas mineras, de Patiño, Xochitl y Aramayo. El 2 de octubre de 1952 se funda la Comibol, que sería la encargada de explotar, administrar y comercializar el mineral. La reforma agraria, firmado el 2 de agosto de 1953 en Ucureña, teniendo como principio la tierra
es de quien la trabaja. De esta manera se entregaba las tierras a los campesinos, quienes dejaban de ser colonos y pasaban a ser propietarios. La reforma educativa. Principalmente se establecía la obligatoriedad y gratuidad de la educación. De esta manera, todas las personas podían acceder a una educación. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la revolución? La revolución significó un cambio social. La minúscula clase dominante hasta ese entonces fue sustituida por la clase media. Por otro lado, el surgimiento del campesino y trabajadores mineros a través de organizaciones modificó radicalmente el estamento del poder. Económicamente, se pasó de una economía semifeudal dependiente de capitales privados de incalculable poder a una economía controlada por el Estado en más de un 70%. Políticamente, el voto universal posibilitó la participación de una gran mayoría de la gente, además que abrió las puertas para una nueva composición del poder político.